Bueno, yo en este quiero dar las gracias primero, ¿no? por estar aquí, porque Loli me diera esta oportunidad, junto con las otras dos maravillosas mujeres que hacen este segundo encuentro de mediunidad, que me den la oportunidad de hablar de animales, porque siempre de la mediunidad parece que estamos más focalizados en las personas, cuando en los animales es exactamente lo mismo. Quería hablar de un tema que a lo mejor no está tan difundido, aunque hay muchísimas doulas del alma que acompañamos no solo en el nacimiento, sino en este caso acompañamos en la muerte a los animales. En mi caso acompaño también a personas, es exactamente lo mismo, pero quería centrarme en el tema animal. Y vamos a hablar de cómo se acompaña a un animal y a su familia en este proceso y qué parte se trabaja también en mi caso a través de la mediunidad. Yo soy medium de nacimiento, yo no he hecho nunca un curso de mediunidad, pero sí que a través de hacer otros cursos he ido desarrollando esta capacidad y siempre vamos entrenándola. No, no es algo que lo tengas y no se pueda seguir desarrollando, porque realmente como se aprende de la experiencia, como en todo, como en todas las capacidades, ¿no?, que podamos tener. En este caso, como doula, hago uso de todas las herramientas que he ido aprendiendo a lo largo de más de 20 años, las aplico en el acompañamiento y también en la mediunidad. Por eso, en función de las herramientas que trabaje una doula del alma, podrá hacer el acompañamiento de una forma o de otra. Aparte del acompañamiento, vamos trabajando, como os iré explicando más adelante, toda la parte energética del animal y en mi caso también de la familia, porque también hago terapias a personas. Entonces no es solo el acompañar al animal, sino acompañar también en todos aquellos bloqueos energéticos, emocionales o de estados de conciencia que pueda tener la familia para poder llevar a cabo este maravilloso para mí proceso de acompañamiento. ¿Qué es una doula del alma? Yo tengo que explicar un poco cómo llegué a hacer estos acompañamientos a los animales. Y tengo que dar las gracias a este galgo que se llamaba Tango, lo adopté cuando tenía unos 2 años. Él murió aproximadamente, creemos que con 12 o 13 años. Yo trabajaba canalización con registros acásicos y a través de ellos me comunicaba con Tango, con su yo superior, pero no hacía comunicación animal. La comunicación animal es comunicación telepática, interespecies. ¿Eso qué significa? Que puedes comunicarte con el animal en el estado presente, en estado de presencia. ¿Qué necesidad tiene el animal aquí y ahora? Es como estamos, como cuando hablas con una persona y estás comunicándote con ella en el momento presente. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal estás? Es exactamente lo mismo. Con lo cual la información que nos llega es cómo se encuentra el animal, si tiene dolores, si no tiene dolores, si es feliz, si tiene alguna otra necesidad, si tiene alguna carencia en su alimentación, cómo se siente con su familia. Y esto quiero que quede claro, ¿por qué? Porque cuando canalizamos con el yo superior del animal, la información que nos da no es la misma que cuando hacemos comunicación animal. A través de la canalización con el yo superior del animal o de una persona, la información que nos va a llegar es la información de su alma. Es una información como mucho más espiritual, abarca otros conceptos. La comunicación animal es el aquí y el ahora. ¿Qué quiere el animal? ¿Qué necesita? Durante el proceso de enfermedad de Tango, él enfermó de la noche a la mañana, empezó a encontrarse mal. En ese mismo momento yo intuía que lo que tenía Tango era un cáncer, pero lo llevé a 5 veterinarios y los 5 veterinarios me decían que era un proceso de vejez en el que él simplemente pues dejó de andar por un problema óseo, de articular, etcétera. Pero yo sabía en mi foro interno perfectamente que Tango lo que tenía era un cáncer, pero eh, de toda la experiencia que aprendí con él, fui consciente mucho después, es decir, cuando él ya murió. Él me enseñó realmente a lo que es acompañar a un animal en su proceso de muerte. Antes que a él había acompañado a personas, pero nunca a animales. Tuve la suerte de trabajar las herramientas que trabajaba, como el Reiki, como registros acásicos, y es a través de ellos cuando yo ya empecé a tratarle
como si fuera un paciente y no mi perro, que visualicé su cáncer. En el momento que yo fui consciente de su enfermedad, Tango se desmayó, lo tuvimos que llevar gracias a unos amigos al veterinario, y en el momento que le hicieron las pruebas, efectivamente lo que tenía era un cáncer con metástasis por todo su cuerpo. Cuando el lunes de esa semana, y esto fue un viernes, habíamos ido y no tenía nada, clínicamente, según los veterinarios. Tengo claro que fue un aprendizaje. Estando allí, en la mesa del veterinario, la veterinaria, llorando, me dijo que había que eutanasiarle, y yo en ese momento oí por primera vez la voz de Tango. Y él me dijo: Marta, vámonos a casa. Entonces yo lo cogí, la veterinaria no quería, y yo le dije que era mi perro y que haría lo que creyera mejor para él, y me lo llevé a casa. Tango al día siguiente murió en casa, rodeado de su familia, con el resto de mis animales. En ese momento, en esas horas antes de que muriera, entré en contacto, me acordé de una amiga que hacía comunicación animal. Ella me pasó el contacto de una gran comunicadora que se llama María. Ella vive en Elche, el estar eternamente agradecida, y fue la que comunicó con Tango antes de que falleciera y me dijo cuáles eran sus necesidades. Gracias a eso, pues me di cuenta de que cuando tienes a esa comunicadora, como yo tuve a María, uno, no estás sola, te sientes comprendida, te sientes sostenida y te sientes segura de lo que estás haciendo con tu animal. Como digo, él murió en casa, nada más morir, comuniqué a través de la mediunidad con él, y aunque él estuvo mucho tiempo conmigo, unos 4 meses, hasta que siguió su traspaso definitivo, y por eso quería hacer esta ponencia y quería hablar de esto, lo más importante de ese proceso fue el duelo. No fue, el acompañamiento fue primordial, pero el duelo también. La mediunidad quedó en un segundo lugar. Y así es como conocí y tuve la suerte de encontrarme con Olga Porquera y en su formación de doula del alma, y empecé a hacer acompañamientos en los animales. Entonces podríamos decir que Tango me reubicó en lo que es mi camino, ¿no? Realmente. ¿Cuál es la misión real de una doula del alma? La misión de una doula, para morirnos no necesitamos a nadie, hasta aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? El tema es que cuando es en el caso de un animal, cuando uno tiene conciencia de lo que es este proceso de muerte, el duelo es mucho más llevadero y el entendimiento de la muerte también. La misión de una doula es acompañar al animal durante este proceso en todo lo que necesite. Hay animales que cuando entran en proceso, que es cuando se puede comenzar este acompañamiento, no antes, la doula solo estará a partir de que el animal nos dé un proceso de muerte. ¿Eso qué quiere decir? Que el cuerpo ya se está preparando para morir y para que el alma desencarne del cuerpo físico. Entonces, durante todo ese proceso, desde que entra hasta que ya termina, acompañamos en todas las necesidades. ¿Eso qué significa? Pues saber eh, qué peticiones tiene, porque hay animales que antes de fallecer piden oler una comida que les guste, piden oler una flor, que es su preferida del jardín, y la familia se sorprende porque saben, pues justo esas flores son las que más les gustan del jardín, pues me está mostrando una flor amarilla, porque los animales a través de la comunicación nos muestran también imágenes de las cosas que quieren, ¿no? Que les gustan. Entonces es como cumplir todos sus deseos antes de partir, todas sus peticiones. Hacemos de puente entre las familias y el animal, y velamos por el animal por encima de todos. ¿Esto qué significa? Que una doula acompaña a la familia siempre que se haga todo lo que el animal esté pidiendo. En el momento que esto no sea así, la doula, sin juicios y sin juzgar a esa familia, porque las familias lo hacen lo mejor que pueden dentro de su conciencia y dentro de sus capacidades, el caso se deja. Avisamos al animal y el caso se deja. ¿Por qué? Porque estamos por y para el animal únicamente. En mi caso sí que es cierto que al ser terapeuta de personas, lo que hago en este caso, porque
por mi formación puedo hacerlo, es tratar a la familia. ¿Qué está pasando para que no seamos capaces de respetar lo que quiere el animal? Porque normalmente lo que hay detrás de eso son miedos, siempre. Miedo a que sufra. Un animal cuando muere no sufre. No tienen el concepto de sufrimiento que tenemos nosotros los humanos. Tienen el concepto del dolor. Un animal siente dolor, pero un animal no sufre, en el sentido egoico que tenemos nosotros. Entonces tenemos que velar por el animal por encima de todo y realizarle todas las terapias necesarias para su bienestar, es decir, cuidados paliativos, porque hay muchas herramientas, no solo a nivel energético, como puede ser Reiki, péndulo hebreo, péndulo universal, trabajar con ángeles, con diferentes tipos de Reiki, también se puede hacer cráneo sacral, acupuntura, shiatsu, hay muchísimas herramientas que gracias hay veterinarios que también las realizan. Hay muchos veterinarios hoy en día que son doblas y que son comunicadores animales. Y yo espero que en un futuro sean todos, porque la ayuda que se puede dar al animal se multiplica a un 100%, ¿no? Y la doula estará haciendo este acompañamiento, a veces también en contacto con el veterinario. Hay veterinarios que tienen la mente muy abierta y que gracias a ello podemos hacer este tránsito conjunto, porque siempre hace falta un veterinario. El acompañamiento consiste en dar al animal una muerte digna y elegida por él. ¿Por qué? Porque ellos sí que tienen la capacidad de elección. Un animal puede elegir si quiere una muerte natural y no quiere eutanasia, porque en una muerte natural el cuerpo está preparado para morir. El cuerpo químicamente se prepara para ese momento. Hay veces que, claro, cuando esto es difícil, cuando el responsable no se ve capacitado para sostener esta situación. Y aquí es cuando a veces el acompañamiento de una doula se complica, porque yo siempre intento, en mi caso, y hablo por mí, que se cumpla todo lo que requiere el animal. Es verdad que solo ha habido dos casos de los muchos que he tenido, que han sido muchísimos, solo ha habido dos casos que no lo he conseguido y que finalmente ellos querían una muerte natural y al final fue una eutanasia y siempre me acordaré de esos dos casos, al igual que me acuerdo de todos los que salieron bien. Y sobre todo la importancia radica en que el alma de ese animal quiere pasar por esa experiencia. Es importante a nivel álmico para el animal pasar por esa experiencia. Por eso para mí es importante intentar que eso se dé, porque si no, bueno, pues tendrán otra reencarnación, tendrán otro plan álmico y tendrán que intentarlo de nuevo, ¿no? Si quieren que su alma experimente esa experiencia. Al igual que hay animales que no quieren porque sienten dolor, porque ya no hay medicación que les quite el dolor, ni terapia holística o no, que les quite el dolor y no quieren ese dolor y quieren la ayuda y quieren esa eutanasia. Em, También pueden elegir si la quieren en casa o la quieren en la clínica. Hay animales que eligen la clínica porque son sus veterinarios de toda la vida, se encuentran a gusto en su clínica y quieren que sea allí. Y hay otros animales que no, que quieren que sea en casa, rodeados de su familia o de su entorno. También los veterinarios hoy en día van a domicilio, cosa que antes era mucho más improbable, pero cada vez hay más conciencia de muerte y esto se da más a menudo, ¿no? Y a veces aquí entra un poco en discordancia, ¿no? Porque es curioso, hay animales que quieren muerte natural y los responsables no están capacitados por el motivo que sea, porque lo que repito no es entrar en juicio. Y sin embargo hay otros animales que quieren la ayuda y los responsables creen que no tienen que darle la ayuda porque es antinatural y quieren que sea un proceso natural. Entonces, esta es la complicación de la doula, ¿no? A veces parece que no llueve a gusto de todo y llegar a un entendimiento es difícil. En los casos en los que no se puede, diréis, pues ¿qué hacemos? Bueno, pues se le explica al animal la situación y normalmente cuando ellos saben, cuando su responsable no es capaz de sostener más esa situación, porque hay situaciones muy difíciles en las que los animales cuando tienen un proceso natural van apagándose poco a poco y esto se junta con la vida que tenemos, que todo va muy rápido
que a lo mejor tienes que trabajar, que tienes que dejar a tu animal 10 horas solo en casa y no quieres dejarlo así porque no sabes cómo va a estar, y entonces se decide que lo mejor para el animal es esa ayuda. Entonces comunicamos con el animal y normalmente el animal accede por ese amor incondicional que nos tienen a esa ayuda y se puede realizar sin problema y seguimos haciendo el acompañamiento, ¿no? Em, por eso, los beneficios de tener un acompañamiento es ser consciente de lo que el animal requiere en todo momento. Para mí lo más importante es tener un duelo consciente, porque en la muerte de un ser querido, y me da igual que sea una persona que un animal, lo más complicado para nosotros es el duelo. Es la parte material, la parte terrenal, la parte en la que yo ya no puedo tocar a esa persona o ese animal, la parte de las costumbres, ¿no? Cuando un animal fallece en una familia, la familia se tiene que reestructurar de nuevo, porque todas las costumbres cambian. Hay veces que hay más animales en casa. Yo a veces he hecho un acompañamiento a un animal. Mira, recuerdo un caso, Raleigh, que jamás se me olvidará, que era un animal precioso. Sus responsables viven en Florida, en Estados Unidos, y mientras le estaba haciendo el acompañamiento a él, se murió otra gatita de la familia. O sea, imaginaros, murió la gatita antes y a la semana o a los pocos días marchó él. Entonces tuvimos que hacer dos acompañamientos. Eh, este acompañamiento fue de los más largos que he tenido. Normalmente son cortos, pueden ser 2, 3 días, 15 días, un mes. Normalmente son muy cortos. Los más largos que he tenido, uno de ellos fue este caso, fueron 4 meses. Al final forma parte, ¿no? de tu familia. Yo sigo hablando con su responsable eh, y había otros animales en casa, entonces vas también, en mi caso, lo que hago también es comunicar con los animales de la familia y ver también cómo se encuentran, ¿no? Ante la situación de que uno de sus miembros se vaya a marchar. Los animales entienden muy bien la muerte, sobre todo no les tienen miedo, para ellos es algo natural, es algo que forma parte, ¿no? del juego de la vida y no sienten pena o tristeza por tener que morir. Sí que algunos pueden sentir pena o tristeza de dejar placeres naturales como pueden ser la comida, como pueden ser disfrutar de la naturaleza y disfrutar de sus seres queridos, pero no sienten tristeza por lo que es la muerte en sí. Creo que es importante también, ¿no? Ser conscientes de ello. Otro de los beneficios es aprender este proceso de muerte, porque en las personas, en las familias que han hecho un acompañamiento en la muerte, cuando luego se muere algún familiar, luego me han escrito y me han dicho, Marta, me ha sido mucho más fácil acompañar a mi padre, me ha sido mucho más fácil acompañar a mi perro, me ha sido mucho más fácil porque ya habían aprendido, tenemos que entender que tenemos que aprender ciertas cosas. Habían aprendido ya ese proceso, entonces los siguientes habían sido mucho más livianos. Y eso no quita, repito, y soy muy insistente en ello, en que tengamos que vivir el duelo, ¿no? Se siente mucha paz y mucha tranquilidad cuando tú cumples lo que el animal o la persona está pidiendo en todo momento. Y te sirve también como crecimiento espiritual y evolucionar también, ¿no? En nuestra evolución. No solo a las familias, a mí también. Yo de cada caso que he tenido, y acabo de tener uno hace poco más de media hora antes de empezar este congreso, me enseña algo. Todos los animales me han dejado grandes enseñanzas, todos y cada uno de ellos. Y sus familias igual. Al igual que sus familias han aprendido muchísimo del proceso con su animal. Esto refuerza también muchísimo el vínculo con el animal, porque lo estás tratando desde otro punto, ¿no? No solo desde el punto de vista terrenal, es como una conexión más íntima con tu animal. Y también te hacen reflexionar sobre la vida. Muchas veces cuando yo estoy toda la noche hablando con un responsable porque su animal está muriendo en un proceso natural y hay personas que viven solas, que no tienen familia y están solas con su animal. Y yo me pego toda la noche, literal, con ellos, hablando de cosas de la vida. Puedo hablar de muertes que he tenido en mi familia, puedo hablar de mi experiencia de vida, ellos me cuentan su experiencia de vida, entonces es muy enriquecedor y por eso se crean vínculos muy bonitos, ¿no? Con las familias. Las comunicaciones se hacen con un protocolo
donde los responsables están partícipes, ¿no? En todo momento. En el momento justo de partir, ellos están allí. Los animales saben perfectamente cuándo se van a marchar, saben perfectamente cuándo entran en un proceso de muerte. Lo que es impredecible es saber el tiempo. Por eso es importante cuando acompañamos con otras terapias, ¿qué es lo que ocurre? Hay veces que se generan bloqueos durante el proceso. Lo que hago es ir quitando todos esos bloqueos que generan unas energías a través de qué. ¿Por qué se generan estos bloqueos? Por las emociones que estamos sintiendo con nuestro animal. A veces se despiertan incluso bloqueos de otras vidas. A veces también se generan inconscientemente lazos energéticos o también llamadas cuerdas y ataduras de nosotros hacia nuestros animales. Y eso lo que hace es retenerlos, hace que los procesos eh, se ralenticen y aunque yo estoy convencida que todos tenemos nuestro día para llegar y para marcharnos, hace que los procesos sean más lentos, ¿no? Cuando todo esto se trabaja, los procesos son mucho más rápidos, son mucho más livianos y son mucho más, fluyen, ¿no? De una manera más precisa. Em, si el animal entra en proceso, no significa que la marcha sea inmediata, porque es lo que os digo, ¿no? Cuando un animal entra en proceso, su cuerpo tiene que debilitarse para marcharse. Lo normal, entre comillas y generalizo, dejan de comer. Cuando un animal deja de comer, los animales son muy sabios y muchas veces en las familias o en los veterinarios les obligamos a comer con la jeringuilla y cuando ya está en un proceso de muerte, que no estamos hablando que esté en un proceso de enfermedad en el que el animal se tiene que recuperar, sino que el animal ya se está preparando su cuerpo para marcharse, lo que estamos haciendo es alargar esa, ese camino. Lo que no se puede quedar nunca, eso siempre lo digo en los procesos, es deshidratado. El agua es necesaria hasta en los últimos momentos, hasta el momento en el que fallezco. Porque si encima que estás en un proceso de muerte, estás deshidratado, que te encuentras fatal. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? La hidratación sí es muy, muy importante, pero yo he tenido animales que han estado sin comer 2 meses, sin comer, hidratados sin comer. Y su proceso ha sido como tenía que ser. Entonces podrían pasar días, semanas o incluso meses. Si el animal no estuviera en proceso, pero sí que padece alguna enfermedad terminal o su estado físico por la edad o por el motivo que sea está muy debilitado, pues entonces valoramos cuándo es necesario volver a comprobar si el animal está en proceso o no. Y mientras se pueden ir haciendo comunicaciones, pues para ver cómo se encuentra, qué necesita, qué terapias pueden funcionarle y le pueden ir bien. Así el veterinario también tiene esta información extra para saber si el tratamiento que le está aplicando la medicación, pues a lo mejor se queda corta, si a lo mejor hay que darle más medicación o hay que combinarlo con otro tipo de medicación. Por eso es importante cómo se encuentra el paciente. Entonces, por eso se le pregunta, ¿no? ¿Qué dolor tienes? ¿Dónde te duele? ¿Cuándo te duele? Si es al levantarte, si es al pasear, si es cuando estás mucho rato acostado. Entonces, se va comunicando y en función de la información que nos va dando el animal, pues vamos viendo en qué punto estamos. Entonces, esa es la gran importancia de la comunicación animal. Hay doulas del alma que no son comunicadoras, que entonces lo que hacen es trabajar en conjunto con una comunicadora animal al igual que comunicadoras animales que no son doulas del alma y que trabajan en conjunto con una doula. Lo ideal, evidentemente, es ser doula del alma y comunicadora. Más que nada porque te facilita mucho el trabajo. Aunque yo siempre abogo por trabajar en conjunto con otras personas, porque es muy bonito. Cuando tú puedes trabajar en conjunto con un veterinario, o yo trabajo en conjunto, por ejemplo, con algunas compañeras, como Maike Bosselman, que hace Shiatsu, que es maravillosa, o otros compañeros que hacen otro tipo de terapias, como mi compañera Bea o Andrés. Eh, lo bonito es eso, ¿no? El poder trabajar en equipo haciendo acompañamiento entre varias personas y es muy enriquecedor, ¿no? Para todos. A veces hay personas que tienden a que lo quieren hacer todo ellas, única y exclusivamente. Y yo siempre abogo por la colaboración con otras personas porque creo que es lo que nos enriquece, ¿no? Em, por otra parte, cuando ya llegamos a un punto en el que ya el animal se va a marchar y ya lo preparamos todo, o bien porque es natural o bien porque ya viene el veterinario a transmitir
esa ayuda al animal, que es lo que yo hago en mi caso, ¿vale? Y aquí sí que hablo por mí porque cada doula, en función de su formación, podrá hacer el acompañamiento de una manera o de otra, aunque todas tengamos la misma base. Y aquí quiero hacer un inciso porque no quiero que se me olvide, y es el duelo. Cuando yo hablo del duelo, una doula del alma nunca acompaña en el duelo, a no ser que esa doula del alma tenga una formación específica en el duelo. Y cuando digo una formación, no digo una formación de 2 días, ni una formación de 6 horas por Instagram. Digo una formación seria de duelo, que esté capacitada para después de que ya el animal muera, pueda acompañar en el duelo a esa persona o a esa familia por esa pérdida. Esto es muy importante. La doula como tal no hace acompañamientos en el duelo. Yo no hago acompañamiento en el duelo. No tengo la formación necesaria para hacer un acompañamiento en el duelo. Porque hay que tener en cuenta que en el duelo hay veces que lo podemos llevar solo. Yo el duelo de Tango lo, lo llevé como pude. Lo llevé gracias también a mi pareja, gracias a mi entorno, a mis amigos y a él que me iba acompañando, ¿no? A través de la mediunidad. Eh, pero os puedo asegurar que el duelo que viví con él no tuvo nada que ver con el duelo que viví con mi padre que murió ahora hace 8 meses. Tango me preparó muy bien para lo que vendría después. Y en la muerte de mi padre me ayudaron muchísimo todos los casos y todos los acompañamientos que yo hice en la muerte a otros animales. Por eso pude transitar o estoy transitando el duelo de mi padre de una manera muy bonita gracias a todos ellos. Pero tenemos que tener claro esto, ¿no? Es muy importante si yo no soy capaz que no tengo por qué serlo, y está todo perfecto, de sostener mi duelo, tengo que buscar ayuda de un profesional que sí que pueda sostenerlo, porque va a ser principalmente en beneficio mío, en primer lugar. Y es muy importante para que luego, cuando lleguen más animales, si es que tienen que llegar, pueda estar libre y sanado de todo aquello que ya viví. Porque los duelos hay que recordar que son acumulativos. Si yo adopto otro animal para tapar ese vacío que ha dejado el que ha marchado, cuando ese segundo animal fallezca, voy a vivirlo el doble, porque los duelos se acumulan. Los duelos hay que trabajarlos, no podemos escaparnos de ellos, ¿no? Entonces quería hacer este inciso porque no quería que se me olvidara porque considero que es importante. Cuando el animal, retomando el tema, ya está en este proceso de que ya se van a ir, yo lo que hago es trabajar desde el chamanismo en un espacio sagrado en el que las almas acuden, todas aquellas almas que pactaron estar con ellos en ese momento. Se introduce, yo introduzco al animal o a la persona en ese espacio sagrado y en ese momento yo puedo ver, visualizo eh, quién viene. Hay veces que vienen luces, hay veces que se ven solo figuras, hay veces que puedes ver, porque hay que recordar que las almas que están en el otro lado se muestran como ellos quieren. Se pueden mostrar como una luz o se pueden mostrar como fueron en su última existencia. ¿Esto por qué lo hacen? Porque así cuando yo le digo al responsable qué es lo que estoy visualizando, os pongo un ejemplo en un caso que tuve, que estaba visualizando una mujer y un hombre eh, que físicamente no se parecían entre ellos, eran muy mayores, se mostraban como entre los 75 y 80 y tantos años, el hombre era muy alto, la mujer era muy bajita, se mostraban con una ropa, con un pelo, yo le iba explicando al familiar cómo eran y enseguida su familia me dijo, dice, sí, es mi madre y es mi tío, es decir, el hermano de mi padre. Eh, y ellos, en ese caso, vinieron a recibir a ese animal. Siempre viene alguien, siempre. Nunca están solos y siempre hay otras energías de alta vibración que les acompañan en este proceso en el que el alma abandona el cuerpo físico. Ahí en ese espacio se puede trabajar con otras energías sutiles para facilitar todo este proceso. Eh, Me aseguro que haya un traspaso sin interrupciones. ¿Por qué? Porque
lo que he comentado antes, a veces surge el bloqueo de que inconscientemente el responsable ata con esa cuerda y atadura al animal. ¿Por qué? Porque evidentemente no quiere que se muera. Porque en función de lo que para mí sea la muerte, voy a vivir ese proceso de una forma o de otra. Con lo cual voy a sentir un miedo, a veces inconsciente, y voy a retenerlo. Entonces, esas cuerdas yo puedo verlas en ese espacio sagrado. Entonces, yo le mando un ritual a la familia o a la persona a la que normalmente son adultos. Con los niños esto nunca pasa con ellos. Los niños nunca retienen porque muchas veces muchas familias se preocupan mucho por los niños, ¿no? Y los niños nos dan mil vueltas. Tú a un niño le explicas cómo se encuentra el animal, qué es lo que va a suceder, y el niño lo acepta tal cual. Y de hecho, normalmente cuando hago los acompañamientos, cuando hay niños, han dado muchas lecciones de vida a sus padres o a sus madres y a sus familias, porque son los que mejor lo han llevado de todos ellos. Porque a los niños no hay que mentirles. A los niños hay que decirles la verdad y lo que está sucediendo para que sean adultos conscientes y para que sean adultos sin miedo a la muerte. Entonces, en este espacio, cuando eso pasa, si ves esa cuerda, esa atadura, se disuelve, y también es importante que la persona que está generando esa cuerda sea consciente para que suelte. Y esto me ha pasado hasta a mí. Yo cuando Tango enfermo, recuerdo que le pilló aquí a la madre de mi pareja, que yo la quiero muchísimo, que es una gran maestra, y me decía: Marta, pero tú le has dicho a Tango que se puede ir con tranquilidad, has hablado con él, le has dado el permiso, ¿no? Para que le has agradecido y le has dicho que se vaya. Y yo le dije: sí. Y cuando le dije sí, dije: bueno, sí, pero no. O sea, le dije sí de boquilla, para afuera, ¿vale? Pero desde mi corazón yo no quería que él se fuera. Y yo no fui consciente hasta que ella me lo dijo. Entonces, en el momento que ella me lo dijo, yo hice un ejercicio de introspección, comuniqué con Tango de corazón a corazón y le dije que sí, que se podía marchar cuando él quisiera, y que sentía mucho si en algún momento la había retenido. De hecho, fue al día siguiente cuando se sucedió todo, para que veáis la importancia de soltar. Eh, y entonces aquí, cuando ya en este espacio sagrado el animal muere en el plano terrenal, yo visualizo cómo su alma sale de su chakra corona, y hay veces que se quedan en el espacio jugando. Tuve un caso hace unas semanas de una perrita que le hice muchas comunicaciones antes de su proceso de acompañamiento, y estaba en el espacio, o sea, como oliéndolo todo, todas las flores, estaba jugando de una determinada manera, muy característica, y su responsable me decía: es que ella era así. Cuando la llevaba al parque, ¿no? Cuando estaba en casa, olía cada rincón de casa o cada rincón del parque. A veces explicas qué actitudes tiene, ¿no? Su energía una vez que ha hecho ese traspaso, y el responsable lo reconoce. Dice: es que totalmente, porque era así, tenía ese carácter, ¿no? Y entonces es cuando comienza de nuevo su viaje de vuelta a casa. Aquí se mandan unos rituales para que haga la familia, para que puedan hacer un cierre bonito para ellos y para su animal. Es una manera de honrarle en su vida. Y a partir de ese momento se esperan eh, mínimo 3 días. A partir del tercer día es cuando se empieza a preguntar si ha hecho el traspaso definitivo al otro lado. Se recoge el último mensaje y ya se le comunica a la familia. Yo, a través de la mediunidad, aquí ya es cuando entra en juego todo lo que es el proceso mediúnico, ¿no? Que es el mensaje post-mortem. Cuando una doula ya comprueba si ha trascendido el animal fallecido, su labor termina ahí. Se realiza esta comunicación, transmiten el mensaje después de su partida, con todo lo que el animal desee transmitir, y aquí ya termina la función de una doula del alma o de una comunicadora animal. Cuando ya comunicamos, una vez que ha hecho ya ese traspaso definitivo, ya estamos hablando de mediunidad. Nos comunicamos otra vez, como digo yo, de otro canal. Y en este caso, mi forma de ver la mediunidad, a mí lo que más me preocupa en mi labor es que el alma no se quede aquí, que haga el traspaso definitivo. ¿Por qué? Porque así puede seguir su evolución. Si quiere puede reencarnar, si quiere puede trabajar en otras esferas, en fin, tu alma puede hacer lo que quiera, está libre.
Para mí lo importante es que no se quede aquí, en este plano, con nosotros, porque ahí no evoluciona. Y eso para mí es inviable. Todos tenemos que evolucionar, todos los que tenemos seres queridos, lo que tenemos que procurar es que no se queden aquí con nosotros, que sigan, porque el amor incondicional es eso, el amor incondicional es soltar y que sigan su camino. Hay veces que cuando una persona no ha podido tener este proceso, ¿no? Que se ha enterado de repente que existe la comunicación animal o que existe la mediunidad, pues vienen, te contactan, pues mira que perdí a mi animal en estas circunstancias, porque hay circunstancias de todo. Yo he tenido animales que se han caído por una ventana, he tenido animales que se han tirado por una ventana, por un acantilado, que los han atropellado, en fin, he tenido mil circunstancias, ¿no? Que no ha dado tiempo a un acompañamiento. Entonces, ¿qué pasa, Marta, en estos casos? Se tratan desde este punto. Vamos a ver si han hecho el traspaso definitivo o no. Si no lo han hecho, vamos a ayudarles a que lo hagan y después comunicaremos con ellos. Las doulas tenemos un código ético. Este código ético, que lo voy a leer tal cual, es de Olga Porqueras, que es la persona que a través de estar al servicio muchísimos años del mundo animal y humano hizo esta formación de doula del alma, es estar al servicio de las necesidades del animal, trabajar en su beneficio, respetamos cualquier tipo de creencia, pensamiento o religión de los responsables del animal, no juzga, procura que los responsables del animal tengan comprensión y aceptación del proceso del tránsito de su animal, aseguran la confidencialidad y privacidad e intimidad. Yo, todos los casos que comparto es porque tengo el permiso de sus responsables. Si no, yo no comparto jamás ningún caso de los que he hecho, tanto en esto como en otras cosas. Respetamos las directrices del veterinario o profesional sanitario porque es el primero que tiene que estar ahí. Nuestra labor se basa en el respeto y la compasión hacia el animal y hacia su familia. Hay que actuar con honradez profesional y proteger y valorar esta ética y los conocimientos de esta profesión. ¿Vale? Me quito para que podáis leerlo. Y este es el código ético de una doula del alma. En conclusión, em, quiero deciros que en los casos que he tenido reales, fijaros, tuve un caso de una perrita Nala, que ella era tetrapléjica, no podía mover absolutamente nada, solo el cuello. Su responsable, Paqui, hizo una labor con ella que yo no he visto a ser humano que lo haya hecho por otro animal y a veces ni siquiera por otra persona. Ella dejó todo por estar con esa perrita. Estaba 24/7 y cuando os digo 24/7 con ella es 24/7 con ella, sin salir a la calle. Cuando yo la conocí, eh, hice una rifa para conseguir dinero para comprarle un carro y que Nala saliera a la calle, porque Nala era una perra muy grande, era una pastora alemana, eh, y Paqui no podía salir con ella, y Nala en la comunicación animal lo que decía es que quería salir otra vez porque era una perra que se había criado en el campo y a ella le encantaba la naturaleza y el campo. Y en casa le encantaba estar en el balcón y le ladraba a la gente que pasaba. Ella no quería la eutanasia, ella murió de forma natural. Paqui lo respetó hasta el último momento. Y cuando hicimos esta rifa, que compramos un carro para ella y una mesa para que Paqui no tuviera que estar siempre agachada en el suelo, empezaron a sacarla a la calle y pudo disfrutar meses antes de su partida de estar de nuevo en la naturaleza. Fijaros lo que son las cosas, que Paqui estando con ella, repito, 24/7, el día que falleció, Paqui estaba con ella como siempre, se fue a otra habitación, ella nunca se iba a otra habitación sin Nala, siempre iban juntas y Nala aprovechó ese momento para partir. Y Paqui siempre me decía, ¿cómo puede ser, Marta, que he estado pegada a ella como un velcro y justo se murió cuando yo no estaba? Porque tenía que ser así. Nuestra alma elige con quién fallecer y cómo fallecer y en qué circunstancias. Y eso lo he vivido con muchísimos casos. Yo me baso en mi experiencia. Siempre os hablaré desde mi experiencia. Eh, Como el caso de Nala y muchos otros. Frijolito, que es otro gato al que pude acompañar, eh, me enseñó también que a veces pactamos con otras almas el irnos antes que ellas para acompañarlos. En el caso de Frijolito, que a su familia la adoró,
a su responsable Raquel, que ya somos amigas, después de tanto por compartir. Eh, Frijolito estuvo meses hasta que falleció. Él no quería la ayuda. Nos enseñó mucho tanto a su veterinario como a mí. Su veterinario al final preguntaba siempre que qué había dicho Frijolito en las comunicaciones para saber cómo se encontraba, cuando él no sabía nada de este tema, ¿no? De qué se pudiera hacer. Y el día que pidió la ayuda nos sorprendió a todos. De hecho, fue un viernes, él pidió la ayuda y se organizó todo para un sábado por la tarde. Y Frijolito, el sábado por la mañana a primera hora, comunicó conmigo telepáticamente y me dijo, Marta, hay que hacerlo ya. No puede ser esta tarde, tiene que ser esta mañana. Yo se lo compartí a su responsable, el veterinario fue estupendo, maravilloso y dejó todo lo que estaba haciendo por cambiar de la tarde a la mañana. Y cuando Frijolito se marchó, nada más estar, como os he contado, en ese espacio sagrado, eh, mientras él estaba en proceso, el tío de Raquel entró al hospital muy grave. Nadie sabía qué tenía, pero no sabían qué iba a ocurrir con él. Yo empecé a hacerle también el acompañamiento, por si acaso, tanto de Frijolito como de su tío, a la par. Y cuando Frijolito entró en mi espacio sagrado, ya fallecido, me dijo, dile a Raquel que se vaya al hospital. Entonces en ese momento entendí que Frijolito había muerto antes porque tenía que esperar al otro lado al tío de Raquel, porque a él sí que sentía miedo por lo que iba a ocurrir en ese momento de partir. Entonces yo se lo dije a Raquel, le dije, cariño, sé que se acaba de morir Frijolito, pero ¿por qué no vas a ver a tu tío al hospital? No hizo falta que nos dijéramos más, porque ella y yo teníamos una conexión y tenemos una conexión muy bonita. Y ella me entendió perfectamente, cogió el coche, se fue al hospital que estaba a una hora y cuando llegó a urgencias de ese hospital, donde los padres de ella estaban ya allí con él, ella llegó, le dio un beso y su tío falleció. Es decir, estaba esperando que ella fuera a despedirse de él para poder irse. Y entonces en ese momento vi como las almas, tanto de Frijolito como del tío de Raquel, se fueron como dos niños en un parque de atracciones juntos, súper felices de que se hubiera podido cumplir su plan álmico, el marcharse juntos y de esa manera. Por eso digo que es tan importante el saber qué necesita el alma antes de partir. Os lo he hecho muy rápido porque no quiero extenderme mucho, pero es una historia a la que su responsable le dije que tendría que hacer un libro de ello porque estoy segura que ayudaría a muchas personas. Entonces, en conclusión, ¿qué quiero deciros? Voy a decir esta frase de San Francisco de Asís, que Dios creó a todas las criaturas con amor y bondad, grandes, pequeñas, con forma humana o animal, y todos son hijos del Padre, en referencia a que los animales tienen la misma importancia que nosotros, ¿no? Quiero resaltar lo importante del concepto de la muerte, lo importante de tener conciencia que tenemos sobre la noción de la muerte, porque sin entender la muerte tampoco se puede comprender la mediunidad y tampoco se puede comprender la vida. La mediunidad no debería ser el parche de un duelo no gestionado, y como mediums eso forma parte de nuestra responsabilidad, así es como yo lo siento. Para mí la mediunidad es de ayuda para solventar dudas o cosas que quedaron inconclusas que pudieron quedar con nuestro ser amado, que alivian el dolor que sentimos en el corazón, puesto que el vínculo que nos sigue uniendo con ellos siempre es el amor. Es ejercer de puente entre ambos para sentir al otro una vez más, porque lo que da paz realmente es acompañarles en la muerte, sostenerles y llevarles de la mano al otro lado, haciendo que todo eh, lo que ese ser sea, y me da igual que sea una persona o un animal, quiera o necesite, esté por encima de lo que yo quiera o necesite. Tenemos que ponerlos por encima de nuestras necesidades. Hay casos o circunstancias en las que por accidente o por una muerte sorpresiva no vamos a poder hacer este acompañamiento. Entonces, lo que nos va a ayudar en ese proceso, eh, ¿qué va a ser? Pues ese concepto que yo tenga de muerte y va a ser lo que yo necesite, ¿no? Para que mi alma evolucione. No podemos controlar cosas que ya se escaparon hace rato de nuestro control.
Hay que ser consciente que la muerte nos acompaña desde el mismo momento que somos concebidos y que estamos dentro de nuestra madre, ¿no? Eh, Parece que es algo que se nos olvida o que no queremos afrontarlo y muchas veces eso es lo que no nos deja vivir libres de miedos, sean estos los que sean. Así que para mí lo más importante es que tengamos conciencia de muerte, que seamos conscientes de lo que es la muerte, que no tengamos miedo, que eso no quita que vayamos a sentir dolor cuando un animal o un familiar fallece, porque claro que vamos a sentir dolor en este plano terrenal, pero entendiendo lo que es la muerte. Eh, y sobre todo, despedirme, deciros que espero que viváis felices, que disfrutéis sin miedo, que seáis conscientes que la muerte es el comienzo simplemente de otro estado y que podéis disfrutar de vuestros animales durante la vida, que cuando llegue su momento, cuando llegue el momento de que tengan que partir, seamos capaces de acompañarles en este nuevo tránsito hacia el otro mundo con todo el amor incondicional que ellos nos dieron durante su vida, porque es lo mínimo que se merecen. Cuando me dijo, hay una frase que me dijo Miguel Tango cuando murió, y es que el amor incondicional es soltar cuando el otro se tiene que ir. Y es una frase que además tengo puesto siempre en mis PDF porque creo que es así. Cuando no soltamos, no lo estamos haciendo desde el amor incondicional, lo estamos haciendo desde el apego. Entonces es algo que tenemos que trabajar en nosotros. Y sobre todo tener en cuenta que no hay verdades absolutas ni en la mediunidad ni en nada. Cada persona tendrá las experiencias que necesite vivir, desde donde deba experimentarlas, y en función de eso intentamos transmitirlas a otros. Así que todo lo que os he contado es desde mi experiencia. Mi padre siempre decía una frase muy conocida, que somos aprendiz de todo y maestro de nada. Quiero dar las gracias también a Jodorowsky, porque en un momento de mi vida en el que estaba, que no sabía muy bien si estar todo el día hablando de la muerte era muy normal o no, fui a una firma de libros de él y me escribió una frase que me dejó, lo tomé como una señal, ¿no? Porque me decía, Marta Maravilla, nos trae la verdad, todos los seres humanos son inmortales. Descubre tu larga vida. A esto le añado que no solo los seres humanos, creo que los animales también. Quiero dar las gracias también a Olga Porquera, porque sin ella no estaríamos hablando en esta ponencia de este tema. A Tango, porque a través de su muerte me enseñó a acompañar al otro lado del velo, me ubicó en la misión de vida de poder acompañar a otros y sobre todo a mis padres, porque nunca me han puesto trabas en mi desarrollo espiritual. Mi madre es medium, mis hermanas son medium, mi padre también lo era, aunque tenía muchos miedos. Él murió hace 8 meses, me permitió acompañarle hasta el final y más allá. Él me sigue acompañando y gracias a él, que fue mi gran maestro, él me enseñó que la vida de cualquier animal es igual de valiosa que la de cualquier ser humano y que los animales son nuestra responsabilidad. Y sobre todo para mí eso es lo más importante. No les hagamos de menos. La mediunidad es tanto para personas como animales, porque que no se nos olvide que cuando pasamos al otro lado dejamos de ser el personaje y pasamos a ser lo que realmente somos. Y por supuesto dar las gracias a los organizadores de este congreso por dar visibilidad y entendimiento a esta capacidad que todos tenemos, todos podemos ser mediums, las tengamos desarrolladas o no, por dar visibilidad a los animales y poder tratar este tema. Sobre todo a mi pareja por escucharme, porque como comprenderéis estoy todo el día hablando de fallecidos y de cosas que ocupan mi labor y él me ayuda en todo lo que puede. Y sobre todo gracias por la confianza depositada en todas esas familias que permitieron acompañar tanto a sus animales como a sus seres amados en el proceso de muerte. Han hecho todos un trabajo increíble, todas las familias que he acompañado han sido maravillosas y les quiero dar las gracias desde aquí. Y finalmente a vosotros, queridos asistentes, por llegar hasta aquí, en directo o en diferido, visibles o invisibles, y estar aquí, que es donde el corazón lo dicta en este momento, ¿no? Así que quiero dar las gracias a todos y un beso.